Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a resolver, a pedido de varios suscriptores, la tercera práctica calificada del ciclo 2025-1 que se ha desarrollado hace algunos días. Vamos rápidamente con las preguntas. La práctica completa te la he dejado en la descripción del vídeo para que puedas tú practicar con todos los ejercicios, pero obviamente y desafortunadamente yo solo puedo colaborarte con el curso de física. Vamos con la primera pregunta. En la primera pregunta nos dice el texto: un bloque de 4 kilogramos se le aplica una fuerza variable. Y esta fuerza variable se muestra así como está en el gráfico, ¿no? La fuerza cómo ha variado. Y me preguntan, determine el trabajo de esta fuerza luego de haber recorrido 10 metros. Para este tipo de problema, debo recordar, ¿no?, la teoría. Cuando una fuerza es variable, lo que tengo que hacer es calcular el área que está entre la gráfica y el eje de las X. Eso significa que voy a calcular todo el área que está debajo, toda esta región, y siempre cuando tengo que calcular una región, lo puedo hacer por partes, por figuras que son conocidas. A mí me parece que lo más práctico aquí es de repente primero calcular todo el área de esta región cuadrangular, donde la base vale 10 y la altura 10. Por lo tanto, puedo decir que todo esto sería igual a 100. Y podría agregarle este pedacito, ¿no? Este triangulito que sería base por altura entre 2. Aquí la base 5, aquí la altura entre 10 y 20 vale 10, o sea, sería 5 por 10, 50 entre 2, sería 25. De tal manera que el trabajo desarrollado por esta fuerza variable va a ser igual al área de la región encerrada. ¿Cuánto es esa área encerrada? 125 joules. Esa es la solución. En la pregunta número 2, yo por aquí voy a bajar el texto, dice: un bloque de acero de 2 kilogramos se lanza con una velocidad de 20i paralela al plano, y luego dice que después de un cierto tiempo la velocidad se ha vuelto 6. Obviamente eso parece ser es por acción de la fricción. Bueno, cuando tú lanzas un cuerpo en una superficie, por fricción tiende a disminuir la velocidad. Y me dicen que este movimiento es rectilíneo, como se ve en la figura. Y me preguntan, determina el trabajo de la fuerza de fricción que hace la mesa pues sobre el bloque durante su movimiento. Para este tipo de ejercicios, cuando yo quiero relacionar las fuerzas y la velocidad, un buen mecanismo es el teorema del trabajo neto y la variación de energía cinética. Aquí la recomendación, que ya la he dado en otros vídeos, es que si el movimiento es rectilíneo y quiero relacionar fuerza con velocidad, lo puedo hacer con variación de trabajo neto, variación de energía cinética. Si esto tuviera altura, o sea, esto está subiendo, bajando, la recomendación es relacionarlo con trabajo de fuerzas no conservativas, variación de energía mecánica. Voy a calcular el trabajo neto, que sería de esta manera. Hago mi diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre sería así. Dibujo primero la fuerza de gravedad, que sería mg. Aquí hay una reacción normal. La reacción normal perpendicular a la superficie, y el peso vertical con la superficie horizontal también son perpendiculares, y aquí hay una fuerza de fricción cinética que se opone al movimiento. Como la pregunta es calcular el trabajo de la fricción, yo puedo pensar así primero: el trabajo neto es variación de energía cinética, o sea, energía cinética final menos inicial. Como su nombre lo dice, acá el trabajo es neto, o sea, es la suma de todos los trabajos, pero justamente estas fuerzas, por ser perpendiculares al desplazamiento, su trabajo es 0, entonces automáticamente se eliminan, y por esa razón me voy a quedar con el único trabajo, que sería el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Algunos postulantes colocan de frente a la fuerza de fricción y a veces no tienen una idea clara por qué los otros no se colocan, y creen que siempre se pone aquí el trabajo de la fricción. Recuerda que es el trabajo neto, es de todas las fuerzas. Tú debes por eso hacer un diagrama de cuerpo libre.
si no lo haces en el papel, en tu mente lo tienes que estar pensando así, esa es la forma correcta de pensar. Estos trabajos son cero, por eso es que se dejan de lado y me quedo con el único trabajo que sería el de la fuerza de fricción. La energía cinética final e inicial, los dos son un medio de la masa, así que yo puedo factorizar un medio de la masa, ahí está, y sería así, la rapidez final sería 6 elevada al cuadrado, y aquí la rapidez inicial sería 20. Recuerda que la rapidez es el valor de la velocidad. Y entonces el trabajo de la fuerza de fricción sería 2 y 2 se cancela. Acá tienes 36, acá tienes 400. Y entonces eso me sale menos 364 joules. Esa sería la clave. En el cuento de las fuerzas conservativas, me hacen 3 preguntas y antes de leerlas voy a recordarte la teoría. Si tú tienes, por ejemplo, 2 puntos, voy a poner así en forma simbólica AB, y tienes una fuerza conservativa que actúa sobre un cuerpo en la trayectoria AB y en cualquier trayectoria, ya sea la trayectoria 1 o la trayectoria 2, hay que recordar que una primera característica, una primera cualidad que tienen las fuerzas conservativas es que independiente de la trayectoria, el trabajo que hace una fuerza conservativa, no interesa qué trayectoria sea, acá puedo poner otra y otra, todos los trabajos son los mismos si van entre los mismos puntos. La segunda propiedad es que si un cuerpo es afectado por una fuerza conservativa y la trayectoria es cerrada, o sea, viene de AB y después regresa, la segunda propiedad es esta. El trabajo que realiza la fuerza conservativa para llevar de A a B y luego para llevar de B a A, cuando la trayectoria es cerrada, el trabajo es 0. Y finalmente, todas las fuerzas conservativas están siempre asociadas a una energía potencial. Y el cambio de esa energía potencial con un signo negativo va a ser siempre equivalente al trabajo realizado por esa fuerza conservativa. Esto se lee así: el trabajo de la fuerza conservativa siempre es menos variación de energía potencial. Recuerda que la presencia de este signo menos nos está indicando, nos está recordando que existe en la naturaleza la conservación de la energía. Dicen en la primera pregunta, su trabajo sobre una partícula, o sea, se refiere a la fuerza conservativa, el trabajo de la fuerza conservativa sobre una partícula en cualquier trayectoria cerrada es 0, se refiere justamente a esta propiedad, entonces esta respuesta es verdadero. Su trabajo sobre una partícula, dice, es igual a menos variación de energía cinética. Acuérdate que es variación de energía potencial, así que aquí es falso. Y cada fuerza conservativa tiene asociada una energía potencial. Si hay una fuerza conservativa, existe una energía potencial. Esto es verdadero también. En la pregunta número 4 tenemos un jugador de fútbol, dice aquí el enunciado, un defensa central que patea una pelota de 1 kilogramo, o sea, este balón tiene una masa de 1 kilogramo. Dice que se está moviendo con una velocidad de menos 5i y de pronto recibe un puntapié, de tal manera que la rapidez sigue siendo 5, o sea, el valor de la velocidad sigue siendo 5, pero ahora ya cambió de dirección y sale así inclinado 37 grados con la horizontal, como se indica en la figura, y me piden el impulso recibido. Y entonces aquí hay una fuerza pues aplicada por el pie, y entonces esa fuerza, a ver, la voy a poner por aquí, esa fuerza aplicada por el pie está generando un impulso sobre la pelota, y ese impulso le ha cambiado justamente la velocidad. Para relacionar en este tipo de situaciones, el impulso y las velocidades, lo voy a hacer por medio de este teorema que se llama así: el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento, final menos inicial.
Como su nombre lo indica, este es el impulso neto de todas las fuerzas y en esta pelota es cierto que hay dos fuerzas. En el momento que se golpea está actuando el peso y está actuando la fuerza. Generalmente el peso es una fuerza pequeña que como actúa además en un tiempo muy breve, su impulso es pequeño y siempre en la uni en este tipo de problemas es despreciable. La fuerza grande, la fuerza, digamos, que predomina es la fuerza llamada fuerza impulsiva, que en este caso sería la fuerza del pie, y entonces es a la que se va a reducir todo el impulso neto. Este impulso neto entonces vamos a decir que va a ser igual al impulso de la fuerza solamente. La cantidad de movimiento final es masa por velocidad final y masa por velocidad inicial. Entonces voy a factorizar la masa. Me quedaría entonces aquí velocidad final menos velocidad inicial. Recuerda que este teorema es un teorema vectorial, entonces debo trabajar todo en forma vectorial. Aquí la velocidad inicial ya la tengo como vector, pero la velocidad final no. Entonces aquí la velocidad final la tendría que poner como vector y para eso lo voy a descomponer así. Voy a descomponer aquí justo en dos componentes. Como este es un triangulito rectángulo, esto vale 5, el opuesto a 37 sería 3, el de acá sería 4. Entonces yo puedo decir que mi velocidad final sería 4i más 3j. Y entonces con eso voy a reemplazar. El impulso neto o impulso de la fuerza impulsiva, que es el que actúa sobre la pelota, finalmente sería la masa de la pelota que vale 1, la velocidad final, lo tendría que poner así vectorialmente, 4i más 3j menos la velocidad inicial, a ver, lo voy a poner aquí con otro color para que se note. La velocidad inicial sería 5i, mira cómo lo hago, y entonces ahora quedaría así, ¿no? Menos por menos da más, 4i más 5i, esto sería 9i más 3j. Entonces, ¿cuánto vale el impulso en módulo? Porque me piden calcular el módulo del impulso, la magnitud del impulso que recibe la pelota. Para calcular el módulo de un vector se eleva al cuadrado cada uno y se saca la raíz, sería 9 al cuadrado 81 más 9, 90. Raíz de 90 lo puedes expresar así, sería 3 raíz de 10. En la pregunta número 11 tenemos un problema donde dice Fernandito de 25 kilogramos. Este es un problema que ya había venido antes en prácticas calificadas de la pre. Dice que salta sobre la tabla que tiene 100 kilogramos en un piso sin fricción, en un piso liso, y dice que se lanza a la derecha con una rapidez de 5 metros por segundo, pero respecto a la tabla. Cuando me dicen así respecto a la tabla, respecto al carro, a un cuerpo que se mueve, porque la tabla en este caso va a moverse cuando él salta, entonces esto se llama velocidad relativa. Voy a poner así, la velocidad relativa de Fernandito respecto a la tabla sería 5i. Él está lanzándose a la derecha con esta velocidad, pero respecto a la tabla quiere decir que si yo estuviera en la tabla, desde la tabla lo veo con esa velocidad. Y con ese dato me piden calcular cuál es su rapidez, o sea, la rapidez de él respecto a tierra, porque efectivamente Fernandito tiene una velocidad respecto a tierra. Acá voy a poner, esta es la velocidad de Fernando respecto a tierra. Y acá hay una velocidad de la tabla que no sé para dónde será. Por experiencia, quienes resuelven los problemas, y ahorita lo voy a comprobar, esto debe retroceder, pero imagínate que yo no lo sé y entonces lo voy a demostrar. Pero la tabla se va a mover. Cuando un cuerpo salta así encima de otro, lo normal es que si salta para un lado, el cuerpo retroceda. Entonces, esto debe ya uno, por la práctica en otros ejercicios, saber que va hacia atrás, pero en este ejercicio no es necesario saberlo, incluso lo voy a dejar ahí indicado y solito se va a ir demostrando. Entonces, Fernando salta con una velocidad respecto a tierra firme, la tabla se mueve respecto a tierra firme. Yo aquí de verdad que no sé para dónde será, no sé si seguirá avanzando o de repente comienza a moverse para atrás, no lo sé, pero lo voy a dejar ahí indicado y lo voy a resolver el problema. ¿Cómo se resuelven estos casos, estos problemas cuando un cuerpo salta de una tabla, de un bote, de una balsa? Entonces, este es un problema clásico, un problema que yo tengo que tener en la mente
que son de conservación de cantidad de movimiento. Y eso lo he dicho ya en este canal, en la teoría de este canal. Voy a dejar en la descripción el enlace de la clase teórica para que veas qué problemas son de cantidad de movimiento. Problemas de granadas, problemas de explosiones. Esa granada que viene moviendo y ¡pam! Se parte en 2, en 3, en 4. La cantidad de movimiento antes de explosionar y después de explosionar se cumple que son iguales. El problema de los choques, un cuerpo que choca, se une con otro o después de chocar sigue moviéndose, son también de conservación de cantidad de movimiento, y del cuerpo que está encima de otro y salta de pronto, esos son problemas de conservación de cantidad de movimiento clásicos. Entonces voy a plantear este problema por conservación de cantidad de movimiento y lo plantearía así: la cantidad de movimiento al inicio, antes de saltar, con la cantidad de movimiento después del salto son iguales. Aquí debo imaginarme, ¿no? Me voy a imaginar que antes de saltar, se supone que Fernandito está así, ¿no? Él está paradito, ahí está, parado, está en reposo, al principio todo está detenido, entonces antes de saltar la cantidad de movimiento es 0. Masa de Fernando 25, masa de la tabla 100, 125, todo por 0 porque todo esté detenido. Pero cuando él salta, la cantidad de movimiento al final va a ser, de Fernando va a ser así, 25 por la velocidad de Fernando respecto a tierra firme, más la velocidad de la tabla, que es 100 por una velocidad de la tabla que yo no sé cuánto será. Aquí aparentemente pues tengo dos incógnitas y eso se ve un poquito complicado de resolver así como está, pero justamente eso se puede trabajar así. De aquí voy a deducir lo siguiente: ¿cómo se define la velocidad relativa? La velocidad relativa se define así: la velocidad relativa de Fernando respecto a la tabla es la velocidad de Fernando menos la velocidad de la tabla respecto a tierra firme. Eso me tiene que dar 5i. Como yo estoy interesado en hallar la velocidad de Fernando respecto a tierra firme y de esa velocidad su rapidez, me conviene despejar mejor la velocidad de la tabla. Entonces la velocidad de la tabla lo paso con positivo al otro lado, esto pasa a restar y quedaría así: velocidad de Fernando menos 5i. Y ahora sí, creo que ahí puedo reemplazar. Aquí voy a simplificar primero un poco. 25ava sigue siendo 0, 25ava es 1, 25ava sería 4. Y entonces esto me queda así, ¿no? Esto sería 0i. La velocidad de Fernando por 1 lo dejo ahí, velocidad de Fernando, 4 veces la velocidad de la tabla, y la velocidad de la tabla sería de esta manera: velocidad de Fernando menos 5i. Estoy reemplazando, ¿no?, esta expresión, y aquí desarrollo. 4 veces la velocidad de Fernando con la velocidad de Fernando sería 5 veces la velocidad de Fernando. 5 por 4 sería menos 20, pasa al otro lado como 20i. Y entonces de aquí voy a despejar que la velocidad de Fernando respecto a tierra firme es 4i. Entonces la velocidad de Fernando es 4 y su rapidez sería 4. En este momento yo puedo aprovechar para poder hallar cuánto es la velocidad de la tabla y salir de dudas si efectivamente retrocede o no. Entonces esto se puede reemplazar aquí de la siguiente manera. La velocidad de la tabla se puede sacar así, mira. Si la velocidad de Fernando es 4, 4 menos 5i, la velocidad de la tabla me sale menos i. Y menos i quiere decir que se mueve con 1 metro por segundo hacia la izquierda, o sea que la tabla realmente retrocede. De ahora en adelante ya esto puede quedar pues como una teoría para ti. Cada vez que un cuerpo salta, entonces el otro va a retroceder. En la pregunta número 6 tenemos un problema de armónico simple, un problema bastante parecido a un examen de admisión. Es un modelo entonces que podría no tranquilamente venir también en una admisión, así para los que van al examen de febrero, incluso los que van ahí pueden practicar con este ejercicio. Me dice que tenemos un oscilador armónico, o sea, un movimiento armónico simple, lo he representado por acá. Los he dibujado de ida y vuelta para que se pueda ver. Claro que esto es va y viene, pero yo lo he puesto así para que puedas ver: va a la derecha, se detiene, regresa, va a la izquierda, se vuelve a regresar y está pasando siempre por su posición de equilibrio. Aquí está la posición de equilibrio denotada con 0 y la amplitud positiva y negativa para cada lado. Me dan un dato, dice que este oscilador armónico simple demora pi cuartos en alcanzar su amplitud, o sea, llegar a un extremo.
tiempo medido a partir de la posición de equilibrio. Aquí, a pesar que no lo especifica, yo debo asumir así, ¿no? Que si el cuerpo está en la posición de equilibrio, llega a la amplitud en pi cuartos, ¿no? Cuando dice amplitud, de repente alguien podría pensar hasta acá, pero bueno, esa no es la idea del problema y bueno, si lo haces así tampoco te va a salir clave. Aquí tienes que pensar de esta forma, que desde la posición de equilibrio hasta la amplitud, el tiempo que se ha demorado dice que es pi cuartos, ¿no? Debo saber, por lo que se ha revisado en la teoría de movimiento armónico simple, que de la posición de equilibrio al extremo, ¿no? Se demora siempre la cuarta parte del periodo, acá hay otro cuarto de periodo, otro cuarto de periodo y otro cuarto de periodo. Estos 4 tiempos son iguales, estos 4 cuartos te dan obviamente el periodo entero. Entonces, si pi cuartos es este pedacito, se deduce de aquí que el periodo debe ser pi, de ahí debe ser el periodo pi. Por si acaso es otra cosa, cuando te piden a la mitad de la amplitud, eso también está en la teoría de este canal, pero aquí va de la posición de equilibrio a la amplitud y recuerda que este tiempo siempre es un cuarto del periodo. Luego dice que la magnitud de la aceleración máxima es 0,25 y entonces la aceleración máxima, voy a ponerla así, dice que este valor es 0,25 y me dicen que calcule cuánto sería la rapidez máxima, ¿no? Me piden cuánto sería la rapidez máxima. Y este es un problema que a la UNI le encanta. Nosotros aquí debemos recordar que la aceleración máxima es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud y la velocidad máxima o la rapidez máxima es omega por a, frecuencia angular por amplitud. Entonces, aquí en este ejercicio, te puedes dar cuenta que para poder calcular la velocidad máxima, lo único que tengo que hacer es dividir miembro a miembro estas dos expresiones. Esta es la aceleración máxima, omega al cuadrado, frecuencia angular al cuadrado por amplitud, la velocidad máxima, frecuencia angular por amplitud, divides, se cancela la amplitud. Se va también una frecuencia angular y entonces necesito la frecuencia angular para poder despejar. Y la frecuencia angular sale así, ¿no? Aprovecho de recordar que la frecuencia angular es 2pi entre periodo. Para eso estaba el periodo. Si el periodo vale pi, reemplazas pi acá y la frecuencia angular vale 2. Entonces, creo que ahí el problema comienza a salir. A ver, acá tienes 0,25 dividido entre la velocidad máxima. Acá simplificas y te queda un omega que vale 2. Despeja entonces la rapidez máxima. Y como este es un cuarto, 0,25 es un cuarto, el 2 pasa a dividir y esto sería un octavo. Esa es la respuesta. Y la pregunta siguiente, en el material que te he dado está en el casillero 13, son ¿no? el orden en las preguntas de la práctica total, pero es la 7ª de física. Es un bonito problema donde te dice que tienes un bloque de 800 gramos. Aquí disculpo por escribirlo tan pegadito, esto es 800, siempre se deja un espacio, bueno, ahí lo escribí, traté de que no se aleje mucho porque voy a dibujar mi peso por ahí, pero esto es 800 gramos, ¿no? Está mal escrito, debe estar ahí separado por un espacio. Y dice que esto está unido a un resorte de 2 newton por centímetro. Y dice que este bloque está aparte sometido a una tensión. Me piden hallar la ecuación de la posición cuando se corta la cuerda. Bueno, tú has jalado con una cuerda, has cortado la cuerda y obviamente este cuerpo va a empezar a oscilar. Y si me piden la ecuación de la posición, como está en la vertical, tú miras las claves dicen Y. Esto se debe pensar así, ¿no? La ecuación de la posición, en este caso Y, siempre va a tener esta forma. Primero viene la amplitud, después se multiplica por el seno de omega t más una constante de fase. La idea de esta pregunta, y me parece muy buena, muy acertada, es que el estudiante sepa pues aplicar la definición de cada uno, sepa reconocerla y la sepa colocar pues en esta expresión. Estos problemas siempre se hacen como un rompecabezas, es como si esta es la figura que quiero armar y tengo que ir poniendo las piezas poco a poco. Esta es la amplitud,
y la amplitud se define como lo que se aleja o la distancia que se aleja desde la posición de equilibrio. Eso va a ser muy importante en este problema para saber elegir cuál es la amplitud. Esta es la frecuencia angular, esta misma que estuvo por acá también, que se puede calcular de varias maneras, no solamente 2 pisos de periodo, y esta constante de fase que a veces ya uno puede también, como de memoria, saber algunas posiciones notables, pero vamos a explicar hoy día cómo es que se deducen y de ahí ya tú lo guardas para que lo apliques en otros ejercicios. Bueno, aquí lo primero que debemos saber es que el resorte tiene una longitud que se llama longitud natural. Si tú le pones un bloque de 800 gramos, lo que va a pasar es que el cuerpo va a descender un poquito, ¿no? Va como a caerse un poquito. Voy a traer por acá un resorte para que tú más o menos te des, ¿no?, una idea. Este cuerpo, este resorte está por aquí. Primero está así con su longitud normal, pero cuando tú le cuelgas un cuerpo, entonces esto se estira un poquito, ¿ves? Va a tener que así estirarse un poquito y llegar a la posición de equilibrio. Esa es su posición de equilibrio. Cuando llega a la posición de equilibrio, aquí hay una distancia, solamente para inspeccionar, aquí hay una distancia que se puede simbolizar como X sub 0, es una deformación que tiene que darse para que el cuerpo alcance el equilibrio. Y en este momento hay dos fuerzas. Ahí hay un peso, aquí hay un peso, y aquí hay una fuerza elástica, que sería este X sub 0, debido a esa deformación, y que tienen que ser del mismo valor. Eso también te puede servir para otros problemas, para que tú entiendas que ahí está en equilibrio. Ahí está en equilibrio. Ahora, si tú lo estiras desde ahí y lo sueltas, esa distancia que tú estiras a partir de la posición de equilibrio, porque esto es la posición de equilibrio, eso es lo que se llama amplitud. Recuerda, amplitud no es todo lo que se ha deformado el resorte, sino es la distancia que se aleja de la posición de equilibrio. ¿Cuánto se ha deformado desde la posición de equilibrio? Entonces, aquí no hay bloque, aquí le pongo el bloque, entonces aquí hay una primera distancia, y de aquí para adelante lo que se deforme, eso va a ser su amplitud. Recuerda esta propiedad cuando tú tienes un cuerpo que se estira, así un bloque con sus resortes, puede ser en vertical o en horizontal. Si tú lo estiras, lo sacas de la posición de equilibrio y tú lo sueltas, ojo, si lo sueltas, esa distancia que tú estás separando de la posición de equilibrio siempre se convierte en la amplitud, siempre es la amplitud. Ojo, si tú lo estiras y lo lanzas, ya no es amplitud. Ya es una posición y la amplitud será otra, habrá que calcular, y eso lo podemos ver en otro problema. Pero si tú estás en la posición de equilibrio y de ahí estiras, entonces al soltar, esa distancia que has deformado se convierte en la amplitud. Entonces, dice el ejercicio que aquí hay una cuerda que hemos estirado y con la cual hemos unido al piso, ¿no? Aquí voy a poner así, mira. Hay una cuerda con la que hemos estirado el cuerpo, mira, y lo hemos unido al piso. Textualmente el problema dice, la figura muestra el bloque de 800 gramos que está unido al resorte de constante 2 newton por centímetro, a una cuerda también, está unido a cuerda, donde la tensión dice que es 12. O sea, yo he estirado de tal manera que con una fuerza de 12 lo tengo en esa posición. Cuando yo corte es como si el cuerpo partiese del reposo y entonces va a empezar a moverse de forma, ¿no?, que desarrolla un movimiento armónico simple. En este momento tenemos el peso, que es mg, tenemos una fuerza elástica, pues, ¿no? Una fuerza elástica. Voy a poner así nomás un FK, una fuerza elástica que está actuando para arriba. Y aquí dice el problema que tenemos una tensión de 12. Esa tensión de 12, ojo con esto, este peso estaba generando una deformación desde la posición original, pero esta deformación no entra en la amplitud, porque recuerda que aquí está la posición de equilibrio. De aquí para adelante, esto que se ha deformado, eso va a ser la amplitud. ¿Cuánto es lo que ahí se ha deformado? Bueno, la deformación adicional se debe a la fuerza adicional que estoy agregando, que es justamente la fuerza de 12. Entonces voy a plantear así. Para calcular esta amplitud necesito saber esta fuerza de 12, cuánto ha estirado al resorte en forma adicional. Y voy a aplicar entonces esta ecuación. Voy a aplicar por aquí, sería la fuerza es igual a K por la amplitud.
La fuerza aplicada adicionalmente es 12. La constante K es 2 newton por centímetro. Ojo, este es newton, newton por centímetro. Y entonces la amplitud me va a salir 6 centímetros. Me va a salir así, 6 centímetros. Este plumón ya no sirve ya. Entonces, esta amplitud me sale 6 centímetros. Si lo quiero poner en metros, como debo ponerlo, 6 centímetros sería 0,06 metros. Y entonces ahí estaría mi amplitud. Si yo corto la cuerda, entonces ahora esta fuerza 12 ya no está presente, ya no lo puedo mantener al cuerpo ahí. Esta fuerza termina siendo pues mayor que el peso, porque esta fuerza equilibraba a los dos. Pero si 12 ya no está, esta fuerza queda mayor que el peso, entonces esta fuerza lo va a hacer subir al bloque y es ahí donde va a empezar a producirse el movimiento armónico simple. Entonces, voy armando mi rompecabezas. La amplitud sería 0,06. Puedes ya mirar las claves si gustas, ¿no? De repente hay un solo 0,06 y por lo tanto esa sería la clave, pero nos encontramos con que hay dos, la D y la E. Entonces voy a calcular el omega. Para calcular el omega puedo hacerlo así. El omega es, dentro de todas las expresiones que hay, es raíz de K, constante elástica y masa. Y aquí hay un tema que siempre se presenta en los ejercicios, que es las unidades. Voy a aquí cambiar las unidades. A ver, lo primero que voy a hacer es cambiar la unidad de K. La unidad K sería así. Puedo multiplicar por 100 arriba y 100 abajo y me quedaría así, 200 newton por metro. Así sería. Voy a multiplicar por 100 arriba, sería 200, abajo 100, sería 100 centímetros, justo 100 centímetros es un metro, sería 200 newton por metro. Y la masa la voy a pasar a kilogramos, sería 0,8 kilogramos. ¿Qué hago con esos resultados? Lo hago así. Me acuerdo que omega también es cama. Entonces voy a reemplazar aquí. Esto sería 200, esto sería 0,8 y voy a sacar raíz. Y esto me debe quedar así, a ver, esto es 4/5, simplificando me sale acá 250. Y raíz de 250 no es otra cosa que 5 raíz de 10. Entonces ya tengo el omega. El omega sería 5 raíz de 10. Otra vez una miradita a las claves, no estaría mal hacer eso, de repente hay una sola respuesta, pero nuevamente nos encontramos con que hay dos respuestas que hasta ahí son iguales y nos falta deducir si es más 90 o menos 90. Bueno, la constante de fase es a veces en estos problemas, sobre todo que vienen en el CEPRE-1, y siempre la parte que complica a los muchachos. Así que te voy a explicar aquí cómo sale. Esto lo tengo en el vídeo de este canal, en el tema de movimiento armónico simple, y te explico cómo es que se despeja el ángulo. Mira, aquí hay que saber que si tú tienes una partícula en movimiento circular uniforme y en cualquier posición tú proyectas la posición de esa partícula, proyectas la posición de la partícula sobre el diámetro horizontal, lo que vas a tener en la horizontal es un movimiento armónico simple. La proyección de un movimiento circular uniforme es siempre un movimiento armónico simple. Por ejemplo, a ver, empecemos. Si el cuerpo está en esta posición, yo proyecto y entonces el cuerpo estaría moviéndose de esta manera. Si un cuerpo se mueve así, en sentido antihorario también hay que considerar siempre, me olvidaba de dar esa indicación, bueno, eso está en el vídeo del canal, pero eso tiene que ser así, siempre en movimiento antihorario. Entonces, cuando tú proyectas, la proyección está moviéndose a la derecha. Si tú sigues avanzando, proyectas y entonces la proyección se mueve a la derecha. Así vas avanzando, proyectas y el cuerpo está en movimiento armónico moviéndose a la derecha. Cuando un cuerpo está aquí en esta posición en el extremo, ahí también está la partícula en movimiento armónico simple, están como juntas. Ahí continúas y el cuerpo está por acá, proyectas y su proyección está en movimiento armónico simple y así puedes hacerlo sucesivamente. ¿Cómo sale el ángulo phi? A ver, el ángulo phi es lo siguiente.
Si tú tienes, primero hay que especificar o vamos a recordar que el ángulo phi es el ángulo que forma en el momento inicial esta partícula que está en MCU con el eje negativo de las Y. Esa es la forma como se define. Este phi solamente tiene, digamos, un papel en el momento inicial. Entonces, esto se tiene que hacer así. Supongamos que la partícula comienza a moverse desde aquí. Entonces, al momento de proyectar, la partícula en movimiento armónico simple estaría en este punto. Yo quiero poner el phi, entonces trazo el radio de la partícula, dibujo el radio de la partícula, ¿no? El radio, y ese radio veo qué ángulo forma con el eje negativo de las Y. Ese angulito es el que va acá. Ese angulito es el que va acá. Entonces, si por ejemplo la partícula comenzara a moverse desde acá, yo tengo que proyectar, trazo el radio y veo qué ángulo forma con el eje negativo de las y ese angulito lo pongo aquí. Y así en cualquier lugar puede empezar por acá. Si proyecto, aquí comienza la partícula en MCU, proyecto, aquí está empezando la partícula en movimiento armónico simple, trazo el radio y el ángulo desde el eje negativo de las Y sería el ángulo que tengo que poner acá. Así se desarrolla cuando es horizontal. Pero en este caso el movimiento es vertical. Entonces la forma más sencilla de trabajar esto es hacer esta magia, mira. Trasládalo de esta manera. Rótalo y colócalo o pásalo a la vertical. Y esto te quedaría así, mira. Pásalo así. Ahí está. Eso que has aprendido, eso que está en el vídeo de este canal en la horizontal, igualito lo haces, pero ahora en la vertical. Si aprendiste a hacerlo horizontal, lo giras nada más y ahora está en la vertical. Mira que la posición desde donde se medía el ángulo ya no está aquí, ahora está acá. Este angulito, mira. Al momento de girar, acá se ha ido la medida. Y entonces trabajamos de esta manera. A ver, vamos a trabajar de esta manera. Si la partícula en movimiento circular empezara aquí, proyectas y la partícula en movimiento armónico simple empezaría en este punto. Cuando una partícula comienza en este punto, ¿qué ángulo está formando aquí? La partícula en MCU, el radio de esa partícula con esta posición que ahora vendría a ser el eje positivo de las X. La respuesta es 0 grados. Por esa razón, el ángulo phi, cuando estás aquí en esta posición, es siempre 0 grados. Si la partícula está por aquí, proyecto, trazo el radio y el ángulo sería lo que está acá. Si voy avanzando, cuando la partícula está acá arriba, cuando la partícula está aquí, la partícula en movimiento armónico simple también está arriba. Entonces, de esta partícula en MCU voy a trazar su radio y me doy cuenta que el ángulo que se ha movido sería 90. Por esa razón, cuando la partícula está en la parte superior, cuando la partícula en armónico simple está en la parte superior, acá se debe poner 90, pi medio, porque es este angulito el que se mide. Si la partícula estuviera por aquí ahora pasando, pero para abajo, entonces la partícula en MCU tiene que estar por aquí, mira. Aquí está la partícula en MCU, así bajando. Está así bajando. Proyectas, aquí estaría la partícula en movimiento armónico simple. Trazas el radio y el ángulo desde acá sería pi grados. Sería pi. Por eso es que cuando una partícula está así moviéndose en la posición de equilibrio hacia la región negativa, se pone pi de ángulo phi. Y cuando llegas aquí al extremo, la partícula tiene que estar por acá tiene que estar. El ángulo sería, en este extremo, 270, o sea, tendría que ser 3 pi medios, ahí está, 3 pi medios. Aquí está la partícula en MCU moviéndose, y aquí en el extremo opuesto también está la partícula con movimiento armónico simple. Si la partícula sigue moviéndose ahora intentando regresar al origen, cuando regrese al origen, el ángulo será 2pi o 0 grados, que coincide, es lo mismo. Por esa razón, cuando tú tienes una partícula en movimiento armónico simple, si la partícula está en la posición de equilibrio, esto vale 0 grados. Si estás en la parte más alta, es 90. Si estás bajando, estás regresando hacia la parte negativa, debe ser pi, más pi.
Si estás en el extremo opuesto, en la otra amplitud, sería 3 medios de pi. Y si regresas al mismo punto, puedes poner 2 pi o 0, es lo mismo. Puedes poner 0 grados o simplemente lo dejas así. O de repente en una clave encuentras 2 pi y es equivalente. En este ejercicio, mira, cuando tú cortas la cuerda, el bloque comienza a moverse desde abajo. Desde abajo comienza. Al momento de cortar, la posición inicial del bloque está abajo, la posición de equilibrio está aquí, ¿ves? Esta es la posición de equilibrio. Entonces, el bloque comienza a moverse así, sube y baja. Ahí está el armónico siempre. El bloque estaba acá, cortas el cable, comienza a subir de esta manera. Entonces, ¿cuánto sería su phi? Una opción correcta o bastante correcta es esta. Una opción es poner 3 pi medios. Eso es pi medio. Miras la clave y ves que no hay. Entonces, aquí hay otra respuesta, que es esta. La otra respuesta es la siguiente. Desde aquí hemos medido pi medios, 90, pi medios, pi, 270 y 360, siempre en sentido antihorario. Cuando tú cuentas el ángulo en sentido antihorario es positivo, pero si lo mides en sentido horario, el ángulo es negativo. Lo que se puede hacer también es que cuentes hacia atrás y acá tendrías que poner menos pi medios, acá sería menos pi, menos 270, también se puede medir el ángulo desde esta misma posición, pero en sentido antihorario. Por lo tanto, la otra respuesta sería poner menos pi.